bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Y conmigo, que pues es su anfitrión de costumbre, Sorce Z. Y pues estamos ya en el episodio 215 de Poco Común para hablar de videojuegos, para continuar con este tema que ya conocen y que ya llevamos varias emisiones. Así que vamos al audio de intro y empecemos. Y bueno, en este episodio pues sí hablaré de videojuegos y continuando más que nada con esta saga de mi historia con las consolas de videojuego a lo largo de mi vida, donde pues se he estado contando mis experiencias personales con las diferentes consolas de videojuegos a lo largo de mi vida, cómo las conocí, qué juegos tuve, y pues en general mis apreciaciones sobre las diferentes consolas. En el último podcast de este tema nos quedamos pues en la generación, creo que fue la sexta generación de consolas, cuando pues ya estaban lanzando lo que era el PlayStation 3, el Xbox 360 y posteriormente el GameCube. No, que no era el GameCube, el GameCube era de la generación anterior, no, sería el Wii. Pero bueno, empecemos con la primera consola de esa generación que pues conocí y jugué pues muy brevemente, el PlayStation 3. Resulta que recordemos que en ese entonces pues yo ya no estaba comprando las consolas más recientes porque simplemente ya no tenía pues el poder adquisitivo para estar ahorrando para comprar consolas. Además de que más bien el poco dinero que tenía lo invertía pues en estar actualizando, mejorando mi computadora y jugando pues con emuladores. Entonces esa era mi tirada y pues es cuando precisamente iba a reuniones con un grupo de amigos que normalmente los sábados nos reuníamos a lo largo de toda la tarde hasta la noche a estar jugando videojuegos. Varios de ellos pues ponían las consolas, obviamente. Entonces pues ya cuando se lanzó el PlayStation 3, uno de ellos, de este grupo de amigos, que pues era el que en ese entonces tenía el mayor poder adquisitivo, pues así que se aventó el paquete de ahorrar, de juntar dinero para comprar la siguiente consola de Sony, el PlayStation 3, que recordemos que el PlayStation 3 en su lanzamiento fue bastante complicado porque fue una consola muy cara. Desde que la anunciaron todo el mundo se quedó, no manchen, está súper cara esta consola. Y era cuando todavía estaban peleando cuál sería el siguiente formato de discos que sucedería al DVD. Por un lado Microsoft con su el HD DVD, o sea el DVD de alta densidad, y Sony pues con el Blu-ray. Entonces pues es como se fueron por estos dos lados, el Xbox 360 con el HD DVD y el PlayStation 3 con el Blu-ray. Y pues sí, esta consola pues de lanzamiento fue muy cara, una consola enorme. Me acuerdo cuando la llevó para presentárnosla y para que jugáramos. Era una consola enorme y muy pesada. Eso sí, se veía bien bonita. Y con unos controles que le habían quitado la función de rumble, o sea de vibrar, por ponerles la función del Six Axis, que pues estos controles, los DualShock 3,
tenían estos sensores, giroscopios, que pues, funcionaban en algunos juegos para que, dependiendo cómo inclinabas el control, controlar algunas acciones en el juego. Y pues esta consola era como que venía el menú de inicio bien bonito y con ese sonido como de instrumentos de música clásica, de orquesta. Y pues sí, o sea, como que se ve, te venía toda una presentación elegante. Entonces, pues, ¿qué juegos jugamos? Llevé un juego de, no me acuerdo cómo se llama, Heavenly Sword, creo que era. Uno de una que, bueno, lo que me acuerdo que jugamos, la parte que jugamos en ese juego era una guerrera que, de un entorno así como de Conan el Bárbaro, algo así, que pues obviamente está protegiendo su pueblo, su aldea, algo así, y que podías usar pues atacar de cerca con espada y todo eso, o desde la distancia tirando flechas. De hecho, algo que se nos hizo divertido y hasta gracioso fue que usamos el control Sys-Axis para disparar en una secuencia flechas. Y me acuerdo que nos lo turnamos para ver qué tal salían nuestros tiros con arco y flecha, porque cuando disparabas podías dirigir la trayectoria de la flecha. Entonces me acuerdo que dependiendo de cómo salíamos, a veces le dábamos al enemigo en una pierna, en el pecho o así. Y me acuerdo que cuando me prestaron el control, como apenas me estaba ajustando, medio sí le estaba centrando al enemigo, pero al final siempre terminaba atinándole justo en la pelvis a los enemigos. Y me acuerdo que todos mis amigos nada se quedan, ¡oh! ¿Dónde le diste? Entonces estaba bien chistoso. Y pues un juego interesante. Obviamente se notaba la evolución de los gráficos. No me acuerdo qué otro juego consiguió para PlayStation 3. Llevó como dos o tres juegos. Entonces, pues es como conocimos del lanzamiento del PlayStation 3. La verdad lo jugamos como una o dos sesiones de juego nada más. Y después de eso ya no volvimos a ver esa consola. Y pues como también pues estaban ansiosos los demás pues de ya evolucionar su consola de PlayStation 2 a una pues de nueva generación, pues como nuevamente como que era casi un acuerdo de que si así que uno de ellos conseguía una consola, como que los otros lo seguían y compraban la misma consola. Y pues así fue como se hizo una cadena donde pues todos ellos compraron sus propios Xbox 360. En total teníamos creo que dos consolas Xbox 360, que obviamente pues era la opción más barata en ese entonces. Y pues hacer el cambio al tipo de juegos que tenía el Xbox 360, que bueno, no fue tan diferente como con el primer Xbox, porque aquí como que ya había muchos juegos que ya se lanzaban en varias consolas. No había tantas exclusivas como en las otras versiones, ni los juegos eran tan tipo juegos de PC como en el primer Xbox, sino que aquí ya empezamos a tener juegos más de otros géneros que eran más comunes en las consolas. Y obviamente ellos pues fans de Namco, de los juegos de Namco como Soul Calibur y Tekken, pues obviamente también llegaron a conseguirlos. También
pues obviamente que más jugaron y jugamos más bien, pues fue uno de los más populares de la consola, Gears of War. Principalmente el Gears of War 2. Ellos pues empezaron jugando el Gears of War 2 y pues eran sesiones larguísimas jugando solo Gears of War. Primero pues en modo historia, que la verdad ellos a lo largo de la semana pues no iban avanzando y ya nada más veía yo un fragmento de la partida de modo historia, y más que nada los modos multijugador, los modos versus de sobrevivencia o las oleadas, que pues eran, y llegamos incluso a jugar en LAN Party, o sea, conectando por LAN los dos Xbox 360 para hacer partidas con las dos consolas y con dos pantallas de televisión, o también incluso ya partidas en línea, donde incluso nos metíamos ahí a enfrentarnos contra rivales en línea, y también pues sobrevivencias de oleadas en equipo en línea. Y la verdad pues así que todos aprendimos y más o menos a jugar bien Gears of War 2 sobre todo. Obviamente ellos pues les gustó tanto el Gears of War 2 que consiguieron los demás, el primero, y cuando salieron pues el Gears of War 3 y el que le siguió, no me acuerdo cómo se llamaba, pero pues los consiguieron. Entonces pues el juego principal para esa consola. Obviamente también consiguieron algunos otros juegos, incluso consiguieron el Kinect, que pues fue por la novedad, pero la verdad, como todo mundo, en un principio a lo mejor estaba chistoso, curioso, pero ya a la larga como que no no nos terminó de convencer. Incluso uno de esos grupo de amigos que recién se había graduado de la universidad y ya estaba trabajando, pues se compró el paquete de Rock Band, que trae todos los instrumentos, y llegamos a jugar varias veces partidas de Rock Band con todos los instrumentos, con el micrófono, la guitarra y la batería, y creo que era batería, guitarra y bajo, ¿no? O algo así, y la batería. Y me acuerdo que nadie quería aventarse lo de karaoke, y de por sí que pues no estaban tan metidos en el rollo musical, entonces no conocían a muchas canciones también como para hacer karaoke, sino que muchas veces la mitad a menos de repertorio pues sí las iban aprendiendo sobre la marcha. Yo sí soy muy de escuchar mucha música, entonces sí las ubicaba, y de hecho a veces era el que tomaba pues el micrófono y cantaba. Entonces también ese fue mi rol cuando jugamos Rock Band, ya con los instrumentos y todo. Y obviamente pues juegos de pelea, de Tekken, Soul Calibur, no faltaban en nuestras partidas. Ya posteriormente Street Fighter 4, pero ya eso fue de últimas. La verdad no le entraron mucho a eso, entonces era más los otros juegos. Y uno que otro juego de repente que conseguían como nada más para probar. Entonces pues eso fue la experiencia de Xbox 360. Para eso pues ya cuando ya estamos con esas consolas, pues ya estamos teniendo las reuniones menos frecuentemente, y además pues yo ya estaba empezando a tener mi trabajo ya como profesionista, mi primer trabajo como profesionista. Entonces
pues ya empecé a tener un ingreso ya mejor y pues empecé a poder comprar otras cosas ya más caras. Fue así que en un fin de año, creo que fue en el 2010 o 2011, 2010 se me hace, el fin de año de 2010, pues me compré por fin una nueva consola de videojuegos después de no tener por varios años nueva consola. ¿Y cuál fue? Pues la más reciente de Nintendo, el Wii. ¿Por qué? Porque pues muchos de los juegos que había para las otras consolas, em, sobre todo, eran de géneros que a mí no me gustaban tanto ni me interesaban tanto. Entonces los títulos como que no me emocionaban. Eso por un lado. Por el otro lado, pues sí, seguía siendo la constante de que Nintendo siempre ha tenido sus propias exclusivas, sus títulos exclusivos, que la verdad son de muy buena calidad, son muy buenos. Y pues ya sabes que siempre los juegos de Nintendo pues nada más existen en sus consolas. Y entonces si no tienes una consola de Nintendo, pues te pierdes de esos juegos. Entonces, siguiendo esta lógica, pues decidí tener un Wii. Así fue como pues compré tardíamente el Wii. No compré la primera versión, sino la segunda versión, a la que le quitaron los puertos para controles de GameCube, y donde ya traía los Wii Remote Plus, que eran esos que le agregaban el giroscopio, creo que era, a los controles ya internamente. O sea, una versión mejorada con respecto a la primera versión de los controles remotos de Wii. Con esto, pues obviamente los clásicos, los típicos juegos de Nintendo, Mario, Zelda, en este caso New Super Mario Bros. De hecho fue el que compré, el paquete de New Super Mario Bros. Compré juegos pues multijugador como el Wii Party, Mario Party, ¿cuál otros tuve? Compré varios Resident Evil porque pues ahí con los amigos eran bien fans de los Resident Evil también, ciertamente, tenían de hecho las versiones de Xbox 360. Obviamente Mario Kart también pues lo tuve, lo tengo de hecho todavía. El Zelda Skyward Sword también lo conseguí. Y un extra que porque siempre me llamó la atención desde que lo lanzaron, a pesar de que no fue un título popular, porque obviamente no era solo un juego, sino que era un título de actividades. Me refiero a los títulos de Wii Fit, que pues obviamente era más para ejercitarse, pero a mí siempre me llamó la atención, porque pues vi atractivo, vi divertido esta combinación de hacer ejercicio, de usar el formato de controles que tenía el Wii, que eran más interactivos, con con la posibilidad de hacer ejercicio, de hacer sobre todo ejercicio de forma divertida, que es lo que a mi parecer es lo que yo vi, el hacer ejercicios de forma divertida, algo que pues prácticamente no se había hecho casi, aunque ya había existido intentos más o menos con poco éxito. Entonces por eso me llamó la atención, y pues obviamente pretexto para comprarme la Wii Balance Board, esta tabla donde te paras para interactuar con el juego, aparte de los controles que ya tenía. De hecho me compré los 4, o sea, nuevamente la consola viene con, creo que nada más con un Wii Remote, 1 o 2, ya no me acuerdo. Y me compré
el juego para pues los 4 controles, o sea, los 4 Wii Remotes y los 4 Nunchuks, que es el aditamento que le conectas al Wii Remote, que te daba pues una palanca análoga y unos botones extra. Entonces tengo, de hecho, todavía conservo los 4 controles remotos y las 4 palancas, los Nunchuks. Esto pues obviamente pues, teniendo en cuenta que pues quería jugar con el grupo de amigos pues juegos multijugador de varios jugadores. Obviamente también tuve el Super Smash Bros. Brawl, que fue pues, de la versión de Wii, que muchos la odian y todo eso, pero pues el chiste era divertirse. Es así que tuve pues un catálogo decente de juegos de Wii y pues obviamente sí le saqué provecho al Wii Fit. De hecho tuve el Wii Fit, empecé con el Wii Fit Plus, no con el primero. En ese entonces está el Wii Fit Plus y de ahí me seguí. Obviamente recordemos que hubo 3 versiones de Wii Fit. El primero Wii Fit, que de hecho ese lo conocí en casa de mi hermano, que él había comprado precisamente el Wii con el Wii Fit. Entonces ahí conocí el juego y ahí pude interactuar con él en un fin de año y pues me quedé interesado. Entonces tiempo después, cuando yo conseguí mi Wii, pues compré el Wii Fit Plus. Y recordemos que después hubo el Wii Fit Wii Fit U, que fue la versión para Wii U. Pero bueno, eso sería historia para el siguiente podcast de este tema. Y bueno, y así tuve todos estos juegos. Obviamente ya conforme volvimos a tener unas que otras reuniones con este grupo de amigos, pues empecé a llevar precisamente mi Wii. Y pues y así tuvimos muy divertidas sesiones multijugador de varios juegos, precisamente de Mario Kart, de Mario Party, de Wii Party, de Smash Bros, que de hecho se volvieron bien bien expertos los demás. Sí luego nos daban unas patizas. Entonces se ponía bueno el Smash Bros. ¿Qué otros juegos multijugador? Resident Evil, los de Umbrella Chronicles y Darkside Chronicles, pues se podían jugar de 2 jugadores, entonces llevamos a jugarlos también con ellos. Y ¿qué otro? Eventualmente, obviamente como les dije, yo no conseguí la primera versión de Wii, pues mi consola no venía con el juego clásico de todos los Wii, que es el Wii Sports, no, sino que yo ahí así que buscando en el mercado informal más juegos, pues de repente me topé que alguien en un puestecillo estaba vendiendo suelto su disco de Wii Sports. Entonces dije, sé que es buen juego, sin importar que fue el primer juego y el más simple, pero dije es buen juego y pues lo compré. Entonces así como que por separado conseguí el Wii Sports y pues también sacamos jugo. Desafortunadamente ya tiempo después de que dejamos de tener las reuniones, seguí comprando títulos de Wii y entre ellos pues llegué a comprar el Wii Sports Resort, que la verdad prácticamente no lo he jugado, ahí lo tengo guardado, nada más como que después de que lo compré nada más probé correrlo al principio y ya no lo he jugado bien, pero con esa esperanza de volver a jugarlo con los amigos y pues ya nunca pude volver a jugar con los amigos. Y así fue como pues esta generación fue las últimas reuniones que tuve con este grupo de amigos, porque pues así que la vida nos separó
ya cada quien pues siguiendo sus carreras profesionales, algunos teniendo ya sus propias familias y todo esto. Y pues fue ya pues así que las circunstancias ya nos impedían pues seguir teniendo estas reuniones de los sábados, ya reuniones de solteros, como solía ser. Sí, sí, o sea, ya fue los últimos años que tuvimos este tipo de reuniones. Para este entonces, pues todavía seguía invirtiendo a mi computadora. De hecho, hasta tuve ya por fin una laptop, porque hasta estas alturas nunca había tenido una laptop. Y pues me compré una mini laptop, pero la verdad es que sí estaba muy limitada, o sea, tuvo una vida útil muy limitada. Todavía la tengo, pero la verdad es que pues está tan baja de recursos que es muy poco lo que puede correr esta mini laptop. Y pues aunque seguí teniendo también PC de escritorio, la verdad es que como estaba un poco ya desconectado de la evolución de las tarjetas de video, de las motherboards y todo eso, pues cuando armé la PC para esta época, pues como que hice una versión, la verdad, bastante chafa. En primera, pues no estaba consciente de qué tan caro ahora salía construir una computadora de escritorio, y pues escatimé en gastos, y la verdad me armé algo que para épocas anteriores podría haber sido decente, pero para la época en que la armé ya no era tan bueno. Por ejemplo, no le puse disco duro de estado sólido, sino un disco duro convencional a esa computadora. O le puse una tarjeta de video que antes se podría haber considerado poderosa, pero que ya para la época ya era una tarjeta de video muy austera. La motherboard pues más o menos daba el ancho, pero el procesador pues era un procesador Athlon XP o algo así. O sea que para ese entonces ya Athlon ya era no de gama, de la mejor gama, sino que había mejores procesadores de AMD. Entonces aún como que esa computadora, y todavía la tengo funcionando, estaba bien para Windows 7, para lo indispensable, pero para videojuegos pues más o menos, dependiendo de qué tan reciente eran los juegos, era que podía correr varios, pero no podía correr los que jalaban más recursos. Además, en esta época pues era cuando ya empezaba a despegar la tienda en línea de Steam. Entonces pues también fue cuando empecé a conocer, compré los primeros juegos de Steam que todavía podían jalar en esa computadora. Y pues por el lado de PC, más que nada ya para esta época, ya prácticamente cuando ya no me reunía con los amigos, pues jugué uno que otro juego, por ejemplo el de Dust, este juego como de acción Metroidvania con furros, pues sí, con personajes de apariencia animal. ¿Cuál otro? El de mi primer juego que compré en Steam, el Giana Sisters Twisted Dreams. Ese lo jugué, nunca lo terminé, pero se me hizo muy bueno. Ese todavía lo podía correr bien. Y pues el juego que pues prácticamente ocupó mucho de mi tiempo de juego de diario fue pues uno que llamó mi atención por los videos de presentación de los trailers y todo, que fue pues Overwatch. Yo desde que vi los trailers de Overwatch me llamó muchísimo la atención por toda esa estética que manejaban, medio futurista,
y medio estilo superhéroes. Entonces así como que yo buscaba algo así, personajes tipo superhéroes, pero con acción de... me gustó la mecánica de combate en equipos, donde no todos eran eh, personajes ofensivos, sino que también había de curación, de apoyo, de todo eso. Entonces pues sí, yo compré mi de forma digital de Overwatch, y así lo estuve jugando por año tras año tras año. Subí un montón de nivel mi cuenta de Overwatch, y pues lo seguí jugando hasta la fecha en que estrenaron pues Overwatch 2 y todo eso, que lo compartí con ustedes cuando en un stream, cuando pues lanzaron el Overwatch 2, que si checan en mi canal de YouTube, allí van a encontrar pues sí, creo que sí creo que sí lo subí, esta sesión de juego donde pues fue el lanzamiento de Overwatch 2. Entonces pues yo soy ya un jugador de antaño de Overwatch, y más que nada por eso es que me gustó, y pues fue un juego muy relevante a partir de entonces para mí, un juego al que le he dedicado horas y horas y horas y horas de juego. Y pues juegos de Wii que fueron relevantes para mí, los que más jugué, pues el Skyward Sword, que nunca lo acabé, pero sí se me hizo muy bueno. Sí, yo creo que sí llegué más de allá de la mitad del juego, no estoy seguro. El Smash Bros. Brawl, sí lo jugué bastante, sí saqué muchos trofeos. Y obviamente sí desbloqueé a todos los personajes. El Wii Fit Plus, pues sí lo jugué literalmente hasta cansancio. De hecho, conforme vas acumulando horas de juego y todo eso, va mejorando tu cochinito, tu cerdito ese que tienes de alcancía, que es el que registra cuánto tiempo has hecho de ejercicio. Entonces, conforme acumulas más tiempo, se va convirtiendo de un cochinito de color plateado a uno de color dorado y así. Y no me acuerdo cuál era su último color que tenía, pero lo subí bastante en esa alcancía. ¿Cuál otro? Pues los Wii Party, Wii Party, Mario Party también. Obviamente jugamos de principio a fin con los amigos, aprovechamos bastante bien el New Super Mario Bros. Y jugamos muy divertidas partidas de 4 jugadores. Al menos en eso sí valió mucho la pena tener el Wii. Y pues los Resident Evil, que la verdad ninguno de ellos lo he terminado. El Umbrella Chronicles, el Darkside Chronicles, sí estaban bien perros, bien difíciles. Entonces no he podido terminarlos. Pero están buenos, los he jugado bastante. Y pues más que nada fueron esos. Y obviamente Mario Kart, que pues ese siempre tiene fue el primer Mario Kart, de hecho, que tenía juego en línea. Entonces pues siempre había esa posibilidad de jugar en línea. Mario Kart de Wii. Y pues así fue como disfruté estos juegos de Wii. Y pues esta fue mi historia con las consolas y con la PC incluso, en esta época de consolas de videojuegos. Ya nada más para hacerles como una pequeña introducción a la siguiente generación de consolas, pues mencionar que yo de plano ya para la siguiente generación de consolas ya no las he conocido, nunca las he jugado. El PlayStation 4 ni el Xbox One, la verdad nunca los he jugado. Y eso que conozco gente que los tiene, pero no, o sea, yo me seguí con lo de Nintendo.
Y a final de cuentas, como ya en esta época, pues ya la tienda de Steam ya estaba así que bien desarrollada, pues empecé a acumular un catálogo de juegos de Steam. Fue donde principalmente empecé a comprar muchos juegos. Y pues en este periodo pues sí estuve desempleado, entonces no pude comprar una nueva consola de videojuegos hasta que conseguí mi siguiente empleo, que fue cuando tuve recursos para comprar pues la siguiente consola de Nintendo, el Wii U, con todo y que mucha gente le estaba tirando basura, le estaba criticando mucho esa consola y todo eso. No, pues a mí me interesó, seguí pues por la misma lógica de que pues las consolas de Nintendo son diferentes siempre en algo, muy diferentes a las otras, y sobre todo porque siguen sacando juegos exclusivos que son bastante buenos. Entonces por eso es que seguí pues comprando la nueva consola de Nintendo. Y entonces eso fue así como que esa es la introducción para lo que va a ser pues el siguiente episodio de esta historia personal de mis consolas de videojuegos. Con esto pues cerramos esta emisión de este podcast y pues vamos al audio de cierre y regresamos ya para las despedidas. Y bueno, pues gracias por haber escuchado este podcast, este audio, por haberlo descargado, streameado. Muchas gracias. Espero que les haya agradado pues este episodio, donde pues otra vez regresamos a los temas geek. Y pues recordándoles que pues este podcast está disponible, la versión en audio, en sus plataformas principales favoritas como Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify, aparte de iVoox, donde pueden dejar comentarios y likes. La versión del audio se publica los martes en la noche. Y pues también existe versión en video que se publica los sábados en la noche en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí encontrarán pues la versión en video de este podcast de Poco Común. También pues les recuerdo que tengo mis medios de contacto, SourceZ en Facebook, donde pues publico notificaciones y obviamente este podcast, y donde pueden dejar sus comentarios, y Discord SourceZ, donde pueden comunicarse más directamente conmigo y donde con cierta regularidad pongo anuncios. También les recuerdo que este podcast pertenece al colectivo de podcasters, La Podcastería y Encode. Busquen en Facebook La Podcastería y Encode. Ahí van a encontrar tanto este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar, como las ¿Qué demonias? Podcast que pues es así que producido por nuestro buen amigo Jim Novo, que recién en la semana que estoy grabando esto, por fin después de cierto tiempo sacaron un nuevo episodio, un podcast donde es conversación entre mujeres, conversación abierta e irreverente. La verdad lo recomiendo. Y pues este es un ejemplo de los podcasts que pueden encontrar en estos espacios de La Podcastería y Encode en Facebook. También les recuerdo que pues tengo mis streams, mis transmisiones en vivo en mi canal de Twitch, que es SourceZ, escrito solo con la letra Z al final. Sorcerers es como muchos lo leen, SourceZ en Twitch. Estas transmisiones en vivo, estos streams son los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México, para que lo tengan en cuenta y me acompañen en vivo a conversar conmigo y a ver cómo juego videojuegos. Que en esta temporada estoy jugando, voy a jugar Final Fight, y ya empecé el RPG de Sailor Moon Another Story, digo, por si les interesa.
Y pues también vamos a agradecer a todos los que dejaron sus likes en el podcast anterior. A Jorge Cruz, que dejó su like en Facebook, en la nenudería, ahí dejó su like. En el podcast que fue de las Space Operas en anime, fue el podcast anterior, pues donde hablé de series de este género de ciencia ficción. Y pues también sus likes en Evox, obviamente también a Jorge Cruz, que también ahí dejó su like, a Yuki Soto, a God21, a Kaikyu y a la gente de Life Anime O Podcast. Muchas gracias por haberlo escuchado y por haber dejado su like. Y pues ahí está, sobre ese último episodio donde pues por fin regresamos al tema de anime. Y pues espero que les haya gustado también este episodio, que fue el 215 de Poco Común. Y pues ya con esto pues voy cerrando esta emisión. Espero que les haya gustado y pues nos estamos escuchando hasta la próxima. Cuídense.